Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de la materia de Derecho Procesal Constitucional, hoy nos toca hablar acerca de la segunda parte de la unidad número 2. En este caso, el tema que vamos a continuar viendo es precisamente en relación a los tribunales constitucionales fuera del Poder Judicial, las salas constitucionales dentro del Poder Judicial, las salas constitucionales pertenecientes a las Cortes Supremas y finalmente lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, pero en el caso de México. Es lo que vamos a tratar en esta ocasión, en este tema, en esta ocasión, en este video. Primeramente, para hablar nosotros de un tribunal constitucional o de hablar de una sala constitucional, primeramente tenemos que ver cuál es el concepto, cuál es la idea de un tribunal constitucional. En este caso estamos hablando de que un tribunal o corte constitucional es un órgano jurisdiccional que es responsable principalmente de hacer efectiva la supremacía de la Constitución, de interpretarla y de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y otras normas de rango inferior. Esto es, realizar la adecuación a la Constitución de las leyes y en último término de los proyectos de ley y los decretos legislativos o del Poder Ejecutivo. Hablando de las cortes o tribunales precisamente fuera de los tribunales constitucionales, o bien, mejor dicho, los tribunales constitucionales fuera del Poder Judicial o de la Suprema Corte, tenemos el caso de Guatemala. En Guatemala, pues que fue creada mediante la Constitución de 1965 y se creó la Corte Constitucional, en la cual a nosotros nos lo comentan en la propia diapositiva de que no existía de carácter permanente la Corte Constitucional en aquel país, sino que cuando se trataba de analizar cuestiones de constitucionalidad entre los magistrados que existían de diversas instancias, es como se conformaba el órgano colegiado para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo que iba a ser motivo de análisis y de estudio, que generalmente vienen siendo leyes y desde luego por las características mismas y lo incipiente que había sido en aquella época los aspectos de control constitucional, no solamente en Guatemala, sino en toda América Latina, como lo veremos más adelante, pues realmente sus facultades eran sumamente limitadas. En el caso de España, pues de todos es conocido de que ahí existe un control concentrado un control difuso, un control difuso de control de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros en primer lugar al Tribunal Constitucional en España que únicamente analiza los aspectos de constitucionalidad, mientras que la Corte Suprema o Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, su símil, ellos únicamente se encargan de analizar las cuestiones de la aplicación de la ley, es decir, los aspectos de debido proceso legal. Esto quiere decir que el Tribunal Supremo Español como el Tribunal Constitucional Español son dos entidades distintas, con facultades específicas completamente diferentes. Insisto, Tribunal Constitucional analiza los aspectos constitucionales, como su nombre lo indica, mientras que el Tribunal Supremo, para nosotros, Supremo Tribunal, pues analiza los aspectos de legalidad, es decir, de la debida aplicación de las normas jurídicas en todos los procesos. O sea, en otras palabras, el debido proceso legal. En Perú, en la Constitución de 1993, se denominó como Tribunal Constitucional, el cual es totalmente autónomo e independiente del Poder Judicial.
y una de las principales competencias es el de analizar las aplicaciones directas a lo que vienen siendo fundamentalmente los derechos humanos, las garantías individuales, en este caso de Perú. Colombia. En la Constitución de 1991 se creó la Corte Constitucional, la cual también cuenta con una verdadera autonomía administrativa y funcional, porque ahí en ese país están unidos los que vienen siendo el Tribunal Constitucional, lo que viene siendo la Suprema Corte de Justicia y otras entidades públicas relativas a la impartición de la justicia misma, pero en el ámbito administrativo y funcional, el Tribunal Constitucional en Colombia cuenta con una verdadera autonomía administrativa y sobre todo de que dada su creación y sus propias características, Colombia, el Tribunal Constitucional se ha distinguido por contar con una verdadera e intensa actividad en cuanto a la creación de, mejor dicho, la interpretación de la propia Constitución y de las normas jurídicas creando jurisprudencia. Con lo cual, por las características que les comento, Colombia es un país que se ha destacado como un tribunal constitucional en todo lo que viene siendo América Latina. Ahora bien, las salas constitucionales dentro del Poder Judicial, las que hablamos ahorita están fuera del poder Judicial. Hoy vamos a hablar acerca de las que están dentro del Poder Judicial. Tenemos el caso de Bolivia, la cual, mediante reforma a la Constitución en 1967, introdujo el Tribunal Constitucional con extensas facultades jurisdiccionales. En 1994, desde luego, considerando como parte del Poder Judicial, aun y cuando funciona con autonomía plena. El tribunal más joven del continente americano. No requiere una mayor explicación en el caso de Bolivia. Brasil. En la Constitución de 1965, por primera ocasión, se establece una forma de control constitucional concentrado, igual que en España, a propuesta del Procurador General de la República, más la modificación en 1988, en el cual se amplió notoriamente el instituto que recibió continuas adiciones en las constituciones según el texto de 1993 y en las leyes de 1999 hasta llegar a ser vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Antes de esta fecha, antes de 1993 y 1999, encontramos nosotros en el caso de Brasil que las sentencias que ellos emitían eran únicamente declarativas. En otras palabras, venían siendo unas simples opiniones. Lo que ellos resolvían no era obligatorio. Para el Poder Legislativo o para el Poder Ejecutivo, el acatar esa disposición, simplemente daban opiniones. Por eso se dice que eran meramente enunciativas. Pero con posterioridad a las reformas, a la Constitución, en los textos de 1993 y 1999, conforme a la expedición de nuevos, mediante la creación de nuevos instrumentos jurídicos, alcanzó entonces ya el rango de que ya no eran declarativas o simples opiniones, llegó a ser vinculante las sentencias dictadas en ellos. En otras palabras, cuando hablamos de que era en sentido vinculante, era de que se tenía la obligación por parte de la autoridad en respetar lo señalado por el Tribunal Constitucional en Brasil. En Chile. En el caso de Chile, estamos hablando de que el Tribunal Constitucional se incorporó en 1970, estando vigente la Constitución de 1925, es decir, 25 años después de la creación de la Constitución chilena, aparece una reforma constitucional donde se va y se crea el Tribunal Constitucional mismo que fue desaparecido tras el golpe de Estado, fue desmantelado. Posteriormente,
En la Constitución de 1980 aparece de nuevo cuenta la figura del Tribunal Constitucional, y entre las principales facultades está precisamente la de declarar la inconstitucionalidad de una ley, y además no solamente de la ley en sí, en su contexto, sino también de algunos preceptos jurídicos, mientras que la Corte Suprema se encargaba de la tutela del debido proceso legal. ¿Qué quiere decir con esto? Era un sistema concentrado en cuanto a que el Tribunal Constitucional únicamente se encarga de velar por que la ley o el precepto jurídico vayan acordes a la Constitución de Brasil, mientras que la Suprema Corte únicamente se dedicaba a no analizar los aspectos de constitucionalidad de las leyes, sino a analizar que los procesos judiciales se hayan llevado a cabo con el debido, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, que traducido en otras palabras es precisamente el debido proceso judicial. Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. México, en la parte electoral. El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México recae en una misma persona oficial, en una misma persona jurídica. La Suprema Corte de la Nación, sobre las cuestiones de debido proceso legal, se encarga a lo mismo que cuando se analiza el problema de constitucionalidad de leyes. Es decir, este es un sistema de control concentrado. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de la Nación en México, la misma Suprema Corte, los mismos ministros de la Suprema Corte analizan el debido proceso legal, como también analizan la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Ese es un megapoder y es un verdadero error. No puede haber tanto poder concentrado en una sola entidad jurídica. ¿Por qué razón? Porque lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no hay recurso por medio del cual pueda ser modificado, mucho menos revocado. Error en nuestro país. Eso es donde nosotros tenemos que luchar porque exista una reforma constitucional donde se debe de crear un tribunal constitucional distinto a la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente se debe de encargar de los aspectos de legalidad, es decir, los aspectos de debido proceso legal. Un tribunal constitucional distinto a la Suprema Corte es la que se debe de encargar de analizar los aspectos de constitucionalidad, de la emisión de las leyes, de que el presidente de la República haya firmado un tratado internacional y aprobado por el Senado. La Suprema Corte debe de analizar esas circunstancias. De que existe un estado de excepción, actualmente ya con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, ya tenemos nosotros esa oportunidad, donde, ojo, la Suprema Corte analiza el estado de excepción esté apegado a los principios constitucionales. Pero, insisto, siempre la Suprema Corte, siempre es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad en cuanto a los actos de autoridad? Cuando el afectado es un individuo, una persona, un gobernado, ya sea una persona física, una persona moral, es a través del juicio de amparo. Y lo encontramos nosotros en el artículo 103 de nuestra Constitución. Contra normas generales, actos u omisiones que afecten o dañen los derechos humanos del gobernado. Y cuando hablamos de gobernado, hablamos de persona,
Y cuando hablamos de persona, hablamos tanto de persona física como de persona moral. Ojo, eso es un medio de control. Pero ¿quién resuelve? La Suprema Corte. Y cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando de jueces de distrito que pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Y también estamos hablando de magistrados, integrantes de los tribunales colegiados de circuito o magistrados unitarios, que también dependen del Poder Judicial de la Federación. Pero también hablamos de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros, que curiosamente ellos también pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Y ellos, tanto jueces de distrito, magistrados unitarios, magistrados de los tribunales colegiados de circuito, o bien los ministros de la Suprema Corte, los 11 ministros, ya sea en pleno o en salas, sala primera, sala segunda, ellos se encargan de analizar y resolver acerca de lo que viene siendo el aspecto de debido proceso legal y aparte de ello también los aspectos de constitucionalidad de leyes. Y cuando hablamos de constitucionalidad de leyes, no solamente nos referimos a la expedición de normas jurídicas por los órganos legislativos, tanto el Congreso de la Unión como los congresos de los debidos de los estados y de la Ciudad de México, sino que también hablamos de las controversias constitucionales. Cuando el actuar de una persona, de una entidad pública, afecta la esfera de competencia de otra entidad pública. Pero por hablar de un supuesto, porque si queremos hablar de los supuestos, solamente basta con que nosotros nos remitamos a la fracción primera del artículo 105 constitucional y ahí veremos nosotros cuándo procede la controversia constitucional y veremos quién resuelve. Y claramente dice, es la Suprema Corte en pleno quien va a resolver, la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién resuelve las acciones de inconstitucionalidad? Fracción segunda del propio artículo 105. También resuelve la Suprema Corte en pleno. Entonces, esto quiere decir que el sistema de control constitucional en México es concentrado. ¿Por qué? Porque tanto el aspecto de legalidad como el aspecto de constitucionalidad recae en un solo ente jurídico, que en México se denomina Suprema Corte de Justicia de la Nación.